Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender qué es la caída de voltaje, así que quédense con nosotros. Muchas gracias por visitar mi canal y no se olviden que en electricidad nunca se deja de aprender. Así que por favor, suscríbanse a este canal y no se olviden de activar la campana de las notificaciones para que así cada vez que tengamos un nuevo video ustedes se enteren, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es el voltaje. Ok, el voltaje es la fuerza electromotriz. Bueno, el voltaje por eso es que se representa con la letra B de voltaje o con la letra E de electromotive, ¿no? Electromotive force. Si vamos a leer la definición de voltaje, nos dice que es una expresión cuantitativa de la diferencia de potencial en la carga eléctrica entre dos puntos en un circuito eléctrico. Diferencia de potencia entre dos puntos en un circuito eléctrico. ¿Qué significa eso? Eso significa que si tengo 120 voltios en este punto y bueno, en este otro punto yo tengo 0 voltios, lo que voy a hacer es instalar un cable eléctrico para poder llevar estos 120 voltios hasta este otro lugar, y si las cosas serían perfectas, entonces esa diferencia de potencial entre estos dos puntos se va a igualar. Va a haber 120 en el lado izquierdo y también 120 voltios en el lado derecho. Eso es en lo que debería ocurrir en una situación perfecta, ¿verdad? Pero existe este fenómeno de la caída de voltaje, que es la disminución de ese potencial eléctrico a lo largo del recorrido de una corriente que fluye en el circuito, ¿no? Entonces el potencial, el voltaje que había que supuestamente tiene que correr por mi circuito va a disminuir debido a diversos factores a lo largo de su recorrido a través del circuito. Vamos a explicar un poco eso. Entonces otra vez tenemos los 120 voltios, tenemos el conductor eléctrico y dijimos en una situación casi perfecta deberían recorrer los 120 voltios hasta este otro punto, del punto A al punto B, pero eso no ocurre así generalmente, ¿no? Debido a ciertos factores, el voltaje va a disminuir en el punto B, quizás va a ser, solo por poner un ejemplo, puede ser 118, y si hay muchos más factores todavía que van a afectar esto, incluso puede bajar más, como digamos 114. Entonces la caída de voltaje no es más que la disminución del voltaje que va de un punto hasta el otro, y luego vamos a seguir explicando a qué se debe esos factores. El Código Nacional de Electricidad no da una regulación para la caída de voltaje. Nos da nomás una recomendación. Nos dice que el total de caída de voltaje en un circuito no debería ser más del 5%. También nos dice que en el servicio debería caer, en la entrada de servicio debería caer 2%, y ya en el circuito en sí solo 3%, con un total de 5%. Si yo hago un estimado, un cálculo ahorita solo mental, el 5% de 120 es 6 voltios, o no debería caer más en un circuito de 120 voltios no debería haber una caída de más de 6 voltios, digamos, ¿no? Ok, vamos a explicar la caída de voltaje con un ejemplo. Hagamos de cuenta que acá el aprendiz de electricidad que tenemos en el grupo, él representa el voltaje. Él representa el voltaje y él tiene que avanzar de este punto
desde 120 voltios. Él representa 120 voltios de este punto A hasta el punto B. Entonces dijimos que si las cosas fueran perfectas, pues él no debería tener ningún problema en hacer este recorrido y llegar con la misma fuerza que salió de acá al otro punto. Pero en este caso la distancia es de 100 pies. Ese ya es un factor que va a afectar a la caída de voltaje, la distancia. Otro factor importante que afecta también a la caída de voltaje es la carga. Si le ponemos, ahora él ya no va a correr esto solo sin ninguna carga. Hoy le vamos a poner una carga de 5 amperios. Entonces eso también va a afectar a que empiece a que llegue el voltaje hasta este otro punto con menos fuerza, ¿no? Pero si incrementamos la carga a 10 amperios y acá hay un total de 15 amperios, pues definitivamente la caída de voltaje incluso va a ser superior, ¿verdad? Entonces eso es nada más la caída de voltaje, y los electricistas pues tenemos que aprender a lidiar con eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué tienen que ver para la caída de voltaje? Pues el voltaje en sí. Cuando es más alto el voltaje, la caída va a ser menor. También como dijimos, la carga que en este caso se mide en amperios, y también la distancia, y por último también tiene que ver mucho la resistencia, que en este caso representaría la distancia del cable y más el material del cual se fabricó ese conductor eléctrico. Si se dan cuenta, hay varios factores que tienen que ver con la caída de voltaje. Entonces, en electricidad hay una fórmula para poder calcular y evitar cuando se está haciendo la instalación que haya una caída de voltaje demasiado grande, ¿no? Eso es el propósito. No podemos tener demasiada caída de voltaje, y hay maneras de calcular antes incluso de que se haga caliente, digamos, ese circuito, ¿no? Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero en este caso no vamos a usar las fórmulas en este video. Quizás en otro video les voy a enseñar cómo se hace el cálculo utilizando las fórmulas. En este caso solo vamos a utilizar una aplicación. Hoy estamos en el tiempo de las aplicaciones. Mucha gente solo baja una aplicación en su celular, y por medio de esa aplicación pues fácilmente puede calcular la caída de voltaje. En este caso vamos a hacer de cuenta que nuestro circuito es de 120 voltios, 20 amperios. Ese es el circuito inicial acá, y hasta acá vamos a hacer de cuenta que la carga máxima que le vamos a poner son 16 amperios. ¿Por qué 16 y no 20? Porque en un circuito, de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, solo estamos supuestos a utilizar el 80% del total de nuestro circuito. Si nuestro circuito es de 20, el 80% es 16 amperios. Solo eso debíamos usar. También vamos a poner que acá estamos usando un cable número 12, que le corresponde a 20 amperios. No se puede usar menor que este es lo mínimo, y la distancia que tiene nuestro circuito es de 100 pies, ¿no? 100 pies lineales. Ok, otra cosa que vamos a decir antes de ir a la aplicación para hacer este cálculo, vamos a decir que 120 es un promedio, es un número que promedio en el voltaje, ¿no? El voltaje no debería ser más del 10% menos ni 10% más. Es decir, el mínimo de voltaje que se debía permitir es de 108 y el máximo de 132. Debería fluctuar ahí el número
real del voltaje. 120 solo es un promedio nada más. Bueno, pues ya estamos acá con la aplicación. Yo creo que no hay una aplicación específica que yo puedo recomendar. Pues hay algunas incluso en español. Cualquier aplicación, hay que siempre chequear cuando uno va a bajar las aplicaciones los reviews, ¿no? O si tienen más de 4 estrellas, pues quiere decir que está bien, ¿no? Y además cuánta gente dio también su calificación. Bueno, acá en la parte del material que se está usando para el circuito, tenemos aluminio y cobre. Pues vamos a usar cobre. Dijimos que el tamaño de nuestro conductor o del cable que vamos a usar en ese circuito es de 12 del cable número 12 en el sistema de American Wire Gauge, ¿no? AWG. El circuito podemos escoger acá, pero ya sabemos que es 120 voltios de una fase, y dijimos que 100 pies es la distancia de nuestro circuito, y la carga que le vamos a poner, dijimos, fueron 16 amperios, ¿no? Lo único que tenemos que hacer ahora es clic y ya calculamos ya nos dan el resultado en la parte de abajo. La caída de voltaje es de 6.3 voltios. El porcentaje de 5.3. El voltaje que vamos a obtener al final de ese circuito es de 113.7 voltios. Incluso nos da el circular mill de los conductores, pero eso no presten atención. Pues en otro video les voy a decir a qué se refiere eso. Entonces en este caso, este circuito no tuviera ningún problema. 100 pies. Vamos a aumentar y de hacer de cuenta que este circuito tiene que correr 300 pies. Calculamos otra vez. Aquí ya tenemos un problema. El voltaje cayó en 19 voltios y el porcentaje es demasiado alto, 15.8. Ya dijimos que 5% es lo recomendable, quizás 6, a lo mucho 7, pero 5 es lo recomendado por el código. Y el voltaje que estamos obteniendo al final del circuito es 101 voltios, lo cual no sería suficiente para poder energizar algunos equipos. Quizá terminaría dañando los equipos, o quizá los equipos ni siquiera se iniciaran, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? La manera de solucionar es usando un conductor de mayor calibre. Estábamos usando el número 12, pues hoy vamos a subir al 10. Calculamos otra vez. Acá ya mejoró nuestro voltaje, 108, aunque no es todavía lo más recomendable. La caída es solamente de 9.9%. Pues vamos a subir una vez más al del calibre número 8. Calculamos otra vez. Y acá sí ya el porcentaje de caída es del 6.3. Ese ya pienso que ya suena mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Ahora, de esa manera, en este caso sería, alguien diría, ¿y dónde voy a tener un circuito que corra 300 pies de distancia, ¿no? En muchos edificios, en los garajes, en las luces que están en el alumbrado público, en los parqueos y todo eso, los circuitos corren distancias bastante largas, ¿verdad? Entonces, pues esa es la manera en que se utiliza uno de estos para calcular la caída de voltaje. Y bueno, entonces ya sabemos que tiene que ver mucho con el calibre del conductor, la distancia y también la carga, ¿no? Si esta carga fuera menor, incluso también solucionara, ¿no? También la caída de voltaje ya no va a ser muy grande. Espero que les haya gustado este video.
No dejen de soñar, por favor, y no dejen que nada obstruya sus sueños. Nunca dejamos de aprender. Recuerden que Electricistas y Aprendices es un canal que está en YouTube y también tiene su grupo en Facebook. Les veo la próxima y muchas gracias otra vez.